es cómo Dios puede cambiar tu cerebro. Cómo Dios puede cambiar tu cerebro. Y obviamente estamos hablando un poco de mentalidad, pero vamos a hablar del cerebro en lo fisiológico. Desde el punto de la neurociencia y desde algunos de los estudios que se han hecho y cuyos resultados terminaron siendo increíbles. Así que bueno, me he puesto a leer y estudiar y quiero compartirles lo que estoy estudiando y lo que estoy leyendo. Básicamente mi tarea es equipar, es compartir, es hacerlos crecer a todos y que podamos ser una iglesia mejor cada día. Así que, ¿les parece si comenzamos? ¿Cómo Dios puede cambiar tu cerebro? Hablemos de neurociencia y fe. ¿Cómo Dios puede cambiar tu cerebro? Algunos dirían, bueno, y algunos creo que ya no tienen remedio, ¿no? Muchas cosas han cambiado en estos meses de pandemia. Muchas cosas han cambiado. Ha cambiado el comercio, por ejemplo. Por eso ahora el dueño de Amazon creo que está a punto de acercarse a ser el hombre, o creo que es el segundo hombre ya más rico del planeta, porque todo el mundo empezó a comprar en línea. Ha cambiado el comercio como no nos imaginamos, ha cambiado la forma de hacer negocios, ha cambiado también la manera en la que estamos haciendo reuniones ahora, la forma en la que hacemos. Muchos de ustedes van a llegar a una próxima reunión ya en los próximos domingos y van a cambiar su manera de hacer las reuniones, la forma en la que hacemos las compras, ¿no? Cuando voy a hacer despensa, desde la entrada y todo lo que tienes que hacer y los cuidados que tienes que tener, etcétera, etcétera. Han cambiado muchas cosas. La pregunta que tengo en este momento y que quiero hacerme a mí es, ¿qué tanto ha cambiado mi mentalidad? Porque en realidad, si las cosas cambian y mi mentalidad cambia, entonces voy a estar listo para el futuro. Porque hemos escuchado decir, ya nada va a ser igual. Y yo no estoy tan de acuerdo en esa expresión. Ya nada va a ser igual puede ser muy relativo. Porque me he topado con personas que después de 6 meses su mentalidad es exactamente la misma. Así que si tú llevas ya tiempo, la pregunta en esta noche, o una pregunta para comenzar, es ¿qué tanto ha cambiado tu mentalidad? No solo qué tanto ha cambiado tu circunstancia o tu situación, pero qué tanto ha cambiado. Porque hay personas cuya circunstancia cambia, pero su mentalidad no cambia. Entonces, es posible que cambie tu condición o tu situación, pero no tu mentalidad. Eso significa que lo más seguro es que tu condición y situación sea siempre la misma, o tu estilo de vida sea cíclico, regrese siempre al mismo estilo de vida. Pero si cambia tu mentalidad, cambia enseguida tu condición y tu situación. También si cambia tu actitud. Porque regularmente, cuando cambia la mentalidad, uno de los síntomas de un cambio de mentalidad es un cambio de actitud. Uno de los síntomas de un cambio de actitud se ve reflejado porque la gente cambió en su manera de pensar. Así que, habiendo dicho esto, hablemos un poco, hagamos un pequeño examen, un examen práctico de estos 6 meses. ¿Cómo te sientes? ¿Y qué piensas de estos 6 meses? Hablemos un poco de ello. Porque creo que es bueno hacerle un examen a nuestra mente, un examen a nuestra mentalidad en este momento. Si me lo permitan, quiero tomarme los siguientes 10 minutos en que todos nos hagamos un examen a nuestra mentalidad. Esto les va a gustar muchísimo. ¿De acuerdo? Cuatro formas en las que la mente o el hombre y su pensamiento, y no quiero avanzar tanto sin tomar un pasaje de la Escritura que me gustó mucho.
que es, bueno, hay mucho que decir, pero 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta expresión es una expresión poderosa. Si tenemos la mente de Cristo, significa que estamos listos para tener y que tenemos todo para tener la mentalidad de Cristo. Y con ello la actitud también. Y con ello también la vida y las victorias que Cristo tuvo. Entonces, les decía que, ¿qué les parece si hacemos un examen a nuestra mentalidad? Un examen a nuestra mentalidad. ¿Listos? Ok. La primera etapa para saber dónde está nuestra mentalidad sería saber si tenemos la mente de un niño. Saber si tenemos la mente de un niño. Los niños regularmente van a expresar su mentalidad en base a un elemento, sus gustos. El niño no se para y dice, oye papá, me gustaría razonar contigo, y se sientan. Si tú tienes un niño de 5 o 6 años que quiere tener un diálogo contigo, tú te espantas, te asustarías. Te asustarías justamente porque no estás acostumbrado a que un niño tan pequeño tenga tanta madurez. Por eso Jesús a los 12 años ya su mentalidad asombraba a los maestros de la ley. Así que esa es la primera parte para saber. Si tienes una mente de niño, es porque todo lo que vives lo vas a filtrar a través de si te gusta o no te gusta. Es importante esta parte. Los niños dicen, no me gusta lo que haces. Y si habláramos de nuestra relación con Dios, podríamos estar utilizando este mismo argumento. Dios, es que no me gusta lo que estás haciendo. Un niño, la mente de un niño regularmente está todavía utilizando el filtro solo del gusto. Me gusta esta comida, no me gusta esta comida. Me gusta este clima, no me gusta este clima. Me gustan estas personas, no me gustan estas personas. Y toda la mentalidad está basada en sus gustos. Si la mentalidad está basada en los gustos, lo vas a notar por una característica muy particular. Tu mente se queja mucho. Tu mente se queja mucho. Aquí les voy. Me gusta. Gracias por dejarme ser yo. Cuando tu mente se queja mucho y se queja más de lo normal y se queja continuamente, es muy posible que tu mentalidad todavía está muy basada en un asunto de lo que te gusta y lo que no te gusta. Y esa es la mentalidad de un niño. Primer nivel del examen de tu mentalidad. La segunda mentalidad sería pues la de un adolescente. La de un adolescente sería distinta a la del niño. El niño diría, no me gusta lo que haces. Hay gente que no le gusta lo que Dios está haciendo. No le gusta lo que el gobierno hace. No le gusta lo que hacen en la iglesia. No le gusta lo que hacen en su casa. ¿Ok? Bueno. En la mentalidad de niño, simplemente todo es, no me gusta. Y tus decisiones están basadas en eso. Aunque la decisión simplemente te causara perjuicio o beneficio, todo lo haces por cuestiones de gusto. Puede tener que ver con comida, con relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero cuando eres adolescente, lo que dirías sería algo así. Dirías algo como, me gusta lo que haces si haces lo que me gusta. Voy a decirlo de nuevo. Me gusta lo que haces si haces lo que me gusta. En otras palabras, la mentalidad de un adolescente no es una mentalidad de queja. La mentalidad de queja es la del niño. La mentalidad del adolescente está más enfocada en conveniencias, en lo que más le convenga. Me gusta lo que haces si haces lo que me gusta. Pero si no me gusta lo que haces, entonces vamos a tener un problema. Significa que todo va a ser conveniencia.
Y es por eso que en la época de la adolescencia, básicamente, todos nos convertimos en negociantes. Negociamos todo, los permisos, negociamos las tareas de casa, todo lo negociamos de una manera u otra. Nos convertimos en negociantes y, como decimos en México, regateamos todo, ¿no? Buscamos siempre lo que más nos convenga. Esta mentalidad puede ser la mentalidad de muchas personas. ¿Qué hay si solamente cuando hacen lo que te gusta, entonces te gusta hacerlo? ¿Qué pasa si solamente cuentan contigo cuando a ti te gusta lo que hacen? Nivel 3. El nivel 3 es ya cuando la persona es adulta. Y si ha madurado en su mentalidad, posiblemente su mentalidad va a decir algo como esto. Pues haz lo que tengas que hacer. Si estuviéramos hablando de hablar con Dios, esta sería una forma de hacer un examen y una radiografía de cómo es nuestra relación con Dios. Si fuéramos niños, le diríamos, no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué? Y todo es queja, queja, queja. Si nuestra relación fuera de adolescentes, solamente haríamos con Dios las cosas cuando Dios hace lo que nos gusta. Pero luego llegamos a una relación o una mentalidad un poco más adulta. Y ya nos dimos cuenta que las otras dos no nos van a servir de mucho, aunque algunos las arrastran toda su vida. Que es el asunto de la resignación. Haz lo que tengas que hacer. O que es, Señor, bueno, pues haz lo que tengas que hacer. Este tipo de relación es la que la gente que no conoce bien a Dios todavía, muchos de ellos viven su fe y su vida cristiana con esta mentalidad. Pues Dios hará lo que tenga que hacer. No estamos en contra de la soberanía de Dios, es su soberanía y su amor, por supuesto. Pero Dios no quería que nuestra mentalidad fuera de resignación. Y aquí nos lleva a nuestro último nivel de mentalidad. Último examen. La gente que ha alcanzado madurez, que su mentalidad ha alcanzado madurez, no dicen, no me gusta lo que haces. No dicen, me gusta lo que haces si lo que haces me gusta. No dicen, pues haz lo que tengas que hacer. ¿Saben qué dicen? Dicen, ¿cómo te ayudo en lo que estás haciendo? ¿Cómo te ayudo en lo que estás haciendo? 4 niveles de mentalidad. La primera, gustos. Y sus síntomas son, su característica es queja. La segunda es conveniencia. Y tiene que ver con una mentalidad de adolescente. Luego la tercera, cuando llegas a la vida adulta, quieras o no, vas a tener que llegar ahí. Y puedes vivir resignado toda tu vida. Pero yo no creo que Dios nos haya dado un Espíritu Santo, una palabra, una Biblia. Ambas cosas son dinamita, una fe, para tener una mentalidad de resignación. Sería absurdo, sería torpe, sería una ofensa para el cielo, sería una ofensa para nuestro Dios. Entonces, si no te lo dio, entonces lo que sigue es que tu mentalidad no sea si me gusta o no me gusta. Que tu mentalidad no sea solo si me gusta lo que haces, entonces le entro. Tu mentalidad no sea, bueno, pues ya me resigne, ni modo. Tu mentalidad sea, ¿cómo te ayudo en lo que estás haciendo? Porque esta es la mentalidad de la convicción y es la mentalidad de la fe. Y esto, cuando hablamos de la fe, nos lleva a un elemento que es muy interesante. El hábito, porque es imposible construir una mentalidad correcta si no edificamos hábitos. El hábito que te llega, el hábito que ayuda a construir tu mentalidad. Y quiero hablar un poco sobre eso. ¿Qué hábito es el más útil o de los más poderosos para construir una mentalidad correcta? Porque tú puedes estar en la situación correcta con la mentalidad incorrecta.
Puedes estar en la tierra prometida y decir, somos cucarachas. Puedes estar en el desierto y decir, nosotros vamos a triunfar. Así que puedes estar en la condición correcta, con la mentalidad incorrecta, o puedes estar en una condición caótica, pero con la mentalidad correcta. Entonces, cuando hablamos de hábitos que son útiles, cuando hablamos de formar hábitos, hay un hábito en particular que tiene un poder extraordinario, sobrenatural, para construir la mentalidad correcta. Y ese hábito es al que Dios nos ha casi forzado en estos meses y del que dependemos y en el que hemos tenido que refugiarnos con más continuidad. En muchas iglesias le llamamos un tiempo con Dios, en otras le llamamos devocionales personales, en otros le llamamos tiempo de intimidad con Dios, en otro le llamamos nuestra relación con Dios, la personal. El hábito de tomar un tiempo para tener intimidad, relación, meditar en la palabra y leer la escritura u orar o hablar con Dios es el hábito más poderoso para formar mentalidad. He descubierto algo, que puedes tener un congregante que te escuche por 10 años y su mentalidad no cambió porque no tenía el hábito de la meditación de la palabra de Dios. Y por eso tú dices, wow, has estado en la iglesia por mucho tiempo, pero tu mentalidad sigue siendo la misma. Es que no es la predicación la que cambia a la persona, es el hábito de meditar en esa palabra o en esa predicación. Yo tengo el hábito, por ejemplo, cuando escucho a un predicador, de tomar notas y luego regresar al pasaje, volver a leerlo y comenzar a escribir cosas que me sean útiles a mí. ¿De acuerdo? Entonces, el hábito que más impacto y beneficio tiene en la construcción de la mentalidad de un ser humano es el hábito de tomar un tiempo con Dios. Y les digo que puede tener nombres completamente diferentes. Así que, hablemos de neurociencia y Dios. Para que no hubiera una mala interpretación o se sintiera que el asunto estaba como cargado hacia un lugar, se hizo un estudio neurocientífico con albañiles, con obreros de la construcción, no con religiosos, no con filósofos, no con teólogos, no con congregantes. Se hizo un experimento con trabajadores de la construcción, con obreros, a los que se les pidió que tuvieran este hábito de meditar por 12 minutos durante 8 semanas. Por 12 minutos. Es interesante el 12. Estos estudios neurocientíficos están hechos, no están hechos por gente cristiana o no cristiana, sino por gente que estudia el cerebro y el tema neuronal y cómo funciona. Y le pidieron a un grupo de personas que trabajan como obreros, como albañiles en la construcción, que antes de comenzar su día se tomaran 12 minutos para tomar un tiempo, lo que nosotros le llamamos un devocional. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, hay 2 grandes resultados que se dieron a la hora de hacer las tomografías y a la hora de examinar qué había pasado con esas personas. Aquí le va. Número 1. Hubo un incremento en la actividad neuronal del cerebro. Hubo un incremento en la actividad neuronal del cerebro. Un incremento. Su cerebro, sus neuronas comenzaron a trabajar más. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
la parte del cerebro en la que hubo mayor actividad, la parte del cerebro en la que hubo mayor actividad es la parte del cerebro que ayuda a las personas a estar enfocadas en una tarea. Y todos nosotros sabemos que la gente que está enfocada en una tarea regularmente es la gente que tiene logros, que tiene alcances. Entonces, obviamente, que las personas que tienen un logro significa que han estado enfocadas, significa que han logrado eliminar un factor que también este tema de meditar 12 minutos durante 8 semanas, este experimento que se hizo con ellos, provocó. Había una mayor claridad en su pensamiento y en su perspectiva, básicamente en lo que nosotros le llamamos visión. Cuando tú tienes una visión más clara, es más difícil que te distraigas. Si te distraes, es más fácil que te roben. El ladrón necesita distractores. El ladrón necesita distractores. Entonces, por ejemplo, cuando Satanás está tentando a Jesús en Mateo capítulo 4, lo vemos llamar la atención de Jesús sobre una piedra que está en el desierto. Convierte esta piedra en pan. Y está tratando de que la atención de Jesús se desenfoque de su propósito para enfocarse en una piedra y enfocarse en otro tema, en su hambre, porque recuerden que tiene hambre. Entonces, la tarea de los ladrones logran su objetivo solo si te pueden tomar por sorpresa. Entonces, el elemento distractivo es vital. La gente que tomaba un tiempo para meditar, un tiempo con Dios, un tiempo para aumentar su relación con Dios, de 12 minutos al día durante 8 semanas, este fue uno de los resultados. Un incremento en el trabajo neuronal que tiene que ver con estar enfocado en terminar una tarea. Significa que avanzan más rápido. Significa que se distraen menos. Significa que saben distinguir trampas. Significa que aprendieron a distinguir elementos distractores que podrían retrasarlos o alentar su caminar en la tierra. Y de esos elementos, hoy en día la tierra está plagada de elementos distractores. Entonces, habiendo dicho esto, dos cosas fueron las primeras que se lograron descubrir en estos experimentos neurocientíficos. Mayor enfoque, mayor trabajo en las neuronas y una perspectiva más clara de la vida y de las cosas. Así que eso nos llevó a una primer conclusión. Que orar, leer la Biblia, no solo está enfocado en ayudarte a creer, está enfocado en ayudarte a pensar. Cuando Dios dijo, nunca se aparte de este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino. La expresión harás significa tú tienes esa capacidad, puedes liberar esa capacidad en tu vida que yo te he dado. La idea de tomar un momento para meditar en la Escritura, no solo de leerla, no solo de poner la Biblia en audio, sino de meditar en ella, de escudriñarla, es que no te ayuda solo a creer más, te ayuda también a pensar mejor. Ahora, piensen, ¿cómo sería el destino de una persona que piensa mejor y cree más? Por supuesto que su destino no va a ser pequeño. Donde lo pongas, donde lo plantes. Tienes un Daniel puesto en un cargo político y lo que hace es tomar tiempo para orar 3 veces al día para pensar bien. Tienes a un Nehemías que justo antes de hablar con el rey, para no cerrarse la puerta, dice la Biblia, tiene que orar para pensar bien lo que va a decir. Orar diario te ayuda a pensar mejor y a creer más.
Y estos son dos de los grandes beneficios de tomar un mínimo, y estoy tratando solo de utilizar el ejemplo porque me pareció significativo, el ejemplo de meditar en la Escritura 12 minutos diarios. Y el número 12 es un número que representa gobierno, también los 12 meses del año, también los 12 discípulos, los apóstoles, las 12 tribus. Es interesantísimo esta idea, ¿no? En fin, orar te ayuda. Orar, meditarles la palabra, tener un tiempo con Dios todos los días te ayuda a pensar mejor las cosas y también te ayuda a creer más. Es por eso que yo creo que Dios ha forzado y aprovechado la gran ventaja de tenernos en nuestras casas y llevarnos a un estilo de vida más devocional para que pienses mejor, porque la tierra a la que vamos y la tierra en la que estamos, las cosas no son sencillas. Si las cosas se hacen más complejas, necesitamos una persona que piense mejor. Necesitamos no líderes que piensen más, sino líderes que piensen mejor. Y necesitamos líderes que crean más. Y esta es parte de nuestro desarrollo y crecimiento. Bueno, el tiempo se nos está yendo como agua. Estamos hablando del hábito de tener un tiempo devocional y su impacto. La otra cosa que se descubrió en la gente que tenía, en la gente que tiene un tiempo de devocional, un tiempo con Dios, un tiempo de relación, de intimidad, de búsqueda de Dios, es que descubrieron a un Dios bueno. Esta parte me ha vuelto loco en estas semanas, porque tú no puedes entender la Escritura, no puedes entender el reino y no podrías entender a Dios. Y cuando digo entender, lo digo con el respeto debido de la expresión, solo para que podamos decir algo al respecto. No puedes conocer el corazón de Dios si no partes del concepto que te fue enseñado en Génesis 1, que Dios es bueno. Porque todo lo que hizo, lo hizo bueno. Cuando alguien hace todos los días algo bueno y tú tratas con él, llegas a la conclusión, esta persona es buena. Entonces tienes a Dios en un momento de creación, Génesis 1, día 1, día 2, día 3, hasta el séptimo día. Y vio Dios que era bueno. Y luego hizo al hombre y dijo, es bueno en gran manera. El primer concepto que debemos tener del Dios al que servimos es que Dios es bueno. Si tú no partes de ahí, vas a llegar un día en la Escritura en la que vas a decir que la Biblia se contradice y vas a partir del hecho de pensar que lo que Dios hace no te está tomando en cuenta. Ahorita lo voy a explicar con calma. Por eso la paternidad se convierte en un elemento tan poderoso para los que entendemos la vida de las relaciones ministeriales. Por eso la paternidad se convierte en un asunto de vida o muerte para la mentalidad de una persona. Tuvimos un estudio aquí hace ya mucho tiempo sobre cuál era la mentalidad de los huérfanos y describimos cuál era la mentalidad de los huérfanos. Pero ahora, partiendo del hecho de que cuando lees la Biblia, lo primero con lo que te topas es que sirves a un Dios bueno, cuando esa conclusión está en tu cabeza, pase lo que pase, suceden dos cosas también. Uno, la ansiedad y estrés se ven limitados y desaparecen. La razón por la que hay suicidios es porque a alguien le faltó conocer a un Dios bueno. No lo encontró. Y el no encontrar a un Dios bueno le hizo pensar que su futuro no tendría esperanza. Y se quitaron la vida. Por eso, conocer a Dios, Dios puede cambiar tu cerebro, le hace bien a tu físico, le hace bien a tu alma, le hace bien a tu mentalidad.
Continuemos. La ansiedad y el estrés se reducen. Luego, piensen en esto. Todos ustedes conocen alguna historia de alguien que ha tenido un padre malo, un papá malo. Cuando tienes un papá malo, este sentimiento de ansiedad, este sentimiento de estrés, porque sabes que tienes un padre que solo está buscando en qué te equivoques para hacerte pagar. Y esa es exactamente la mentalidad que trasladamos cuando se trataba de conocer a Dios. Nos enseñaron un Dios punitivo, un Dios castigador. Y cuando lo único que conoces, porque la religión enseña a un Dios castigador, entonces acercarte a Dios es un asunto de ¿cómo es la relación de un padre y un hijo cuando el hijo tiene la concepción de que su padre es malo? Va a tratar de tener la mayor distancia posible. No puedo evitar que sea mi papá, que estemos en la misma casa, pero voy a tratar de guardarme y el estrés de no cometer un error para que entonces no brinque, no grite, no salte, no explote. Es exactamente la misma mentalidad que tenemos cuando pensamos en Dios. La gente que meditó la palabra de Dios y oró por lo menos 12 minutos diarios por 8 semanas, descubrió un Dios bueno. Esta sensación de tengo un Dios bueno puede cambiar tu mentalidad por completo. 3 beneficios de descubrir un Dios bueno. Número 1, un sentido de mayor seguridad. Las personas que creen que tienen un papá bueno tienden a llegar más lejos. ¿Por qué razón? Porque tienden a tener a alguien que los aliente a correr riesgos sabiendo que Él está ahí. Entonces su sentido de seguridad crece de manera muy considerable. Cuando tienes un papá bueno, le dices, oye, pa, ¿y si vas a tener un padre que te diga, órale, aviéntate, yo te ayudo, ¿cómo te ayudo? Cuando tú tienes un padre bueno, tu sentido de seguridad crece. Ahora, escúchame. Y esto es vital, porque si no va a afectar tu mentalidad. Puedes tener un padre bueno, pero una familia imperfecta. Y es un error que ha distorsionado, ha manchado y ha afectado a la iglesia de Cristo y a las relaciones interpersonales entre iglesia, porque el hecho de tener una familia imperfecta no significa que tienes un mal papá. Jesús le dijo así, cuando habló de paternidad, le dijo, si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y alguien que trató a Jesús y que lo siguió de cerca y que lo veía de cerca y que lo siguió con insistencia, con perseverancia, se paró un día y le dijo, Maestro bueno. Me encantó esa expresión. Cuando tú dices Dios es bueno, tu sentido de seguridad cambia por completo. Entonces, tu fe se alienta. Si tú tienes un buen papá, Él te ayuda a medir los riesgos. Si tienes un mal papá, no puedes medir los riesgos. Nadie te ayuda a balancear los riesgos. Pero cuando tienes un buen padre, entonces pasan cosas muy interesantes. Por eso la fe de una persona crece y con ello también su seguridad. Por eso la gente que tiene un buen papá o que tiene o que descubre en su vida de devocional con Dios que Dios es bueno, lo cree como el ancla de toda su relación y experiencia con Dios a lo largo de su vida, tiende a llegar más lejos. Job le quitaron todo, perdió todo, pero no le pudieron quitar la convicción de que Dios era bueno. ¿Y a dónde le llevó esa convicción? A tener el doble.
No podemos, no podemos decirnos cristianos si no partimos de la convicción clara de que Dios es bueno. Hoy deberíamos escribirlo en nuestros muros. Dios es bueno y yo lo creo. Mi familia puede ser imperfecta. Mi familia puede ser un caos. Y mucha gente llega a una congregación, tienen caos en la iglesia y terminan lejos de Dios, porque no entendieron que Dios era bueno, aunque la familia no sea perfecta. Esto es parte de la vida. Seguridad. La segunda cosa que se descubrió cuando la gente descubrió notó o fue como una revelación para su vida que Dios era bueno, no solo un sentido de seguridad creció, sino un sentido de compasión. Un sentido de compasión nació. Cuando tú te das cuenta de que Dios es bueno y lo crees, tú tiendes a ser bueno con los demás. Mi papá me enseñó a piedra y lodo. Con sangre entra. Ahora mis hijos tienen que hacerlo igual. Dios es bueno y yo lo creo. Cuando tú te das cuenta de que Dios es bondadoso contigo, porque de esta palabra bueno viene bondad. Cuando te das cuenta de su bondad y con ello de su misericordia, que es la parte que vamos a hablar un poco más adelante, te conviertes en una persona más sensible. Te conviertes en una persona mucho más sensible al dolor, a la confusión de las otras personas. Te haces menos duro. Y esta parte era vital. Tenemos un mundo demasiado duro porque la gente descartó a Dios. Y vamos a llegar a esa parte, aunque me quedan solo 15 minutos. Espero que esta clase les esté sirviendo. Porque estoy hablando de todo lo que los estudios neurocientíficos descubrieron estas personas que tenían estos 12 minutos. La última cosa era el tema del amor. El asunto del amor también se vio reflejado. La gente que tiene un tiempo con Dios ama mejor. La misericordia, la gracia, la benevolencia, la bondad, el perdón. Todas estas cosas son el fruto de alguien que descubre que sería imposible declarar que Dios es bueno sin decir que Dios me ama. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera fue bueno Dios con el mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, al descubrir un Dios bueno, tu fe crece, tu seguridad crece, tu compasión, tu forma de relacionarte con otros también crece, tus relaciones interpersonales se hacen más significativas. Es posible, voy a decir esto y espero que me perdonen por decirlo, pero la gente más insensible regularmente tiene menos relación con Dios. Lo cual me lleva a mi última nota. El tema del fanatismo. Como dije yo, los estudios neurocientíficos estaban enfocados que tener un momento con Dios, este momento de intimidad, este momento de relación con Dios, este momento de meditar en la palabra, este momento de orar, no te afecta solo en tu manera de tu fe, no está enfocado solo en tu fe, también afecta tu forma de pensar, o sea, te puede ayudar a resolver problemas del trabajo, te puede ayudar a resolver problemas de liderazgo, te puede ayudar a resolver problemas de muchos tipos, orar. Entonces, la neurociencia descubrió que el fanatismo es cuando tienes una fe, pero le quitas este elemento del entendimiento de que Dios es bueno. O también
porque el fanatismo es la suma de varios elementos, pero hay varios detonantes del fanatismo. Uno de ellos es cuando tienes como una instrucción espiritual, pero no una relación con quien la dio. Entonces, en todas las religiones, la gente tiene una relación, tiene que obedecer ciertas normas, pero no tiene relación con quien las inspiró, porque esa persona está muerta. Entonces, el fanatismo es fe sin entendimiento y sin relación. Y dos, también otro error de liderazgo, el fanatismo también es el resultado, puede provocarse cuando a la fe le añades autoritarismo. Cuando añades un mal liderazgo, un liderazgo con maldad, una tiranía, entonces se convierte en fanatismo. Muy bien, habiendo dicho esto, quiero concluir que los estudios neurocientíficos concluyeron que el fanatismo puede producir un daño cerebral permanente. Así de ese tamaño. El fanatismo puede producir un daño cerebral permanente. Así que nosotros somos pastores, tenemos la responsabilidad de que la gente no simplemente obedezca como si estuvieran ciegos. No queremos fanáticos en nuestra iglesia. Queremos gente que escucha la palabra, escucha una instrucción, pero tiene una relación íntima con el cielo, con Dios, con la voz de donde salió la instrucción de entrada. Tienen una comunión con Él. Sin esa comunión se va a convertir en fanatismo y luego vas a tener gente hiperreligiosa dentro de tu iglesia. Y hay gente que es muy, déjeme decirlo así, hay gente que puede tener una relación con el pastor muy buena, pero una relación con las ovejas muy mala. Normalmente tiene que ver con problemas de este tipo. Creo que me estoy metiendo muy a fondo. Mi conclusión es esta. El mundo intelectual, el mundo del intelecto que camina en la tierra en este momento, ha abrazado y promovido que estos temas de la fe son dañinos. Porque como lo que vieron fueron las expresiones del fanatismo, pues dijeron las religiones. Y la religión como tal, todas las religiones en las que tú puedes tener una serie de instrucciones, pero no puedes tener relación con ningún Dios porque son ídolos, están mudos, son de piedra, no puedes tener relación. Entonces no le puede dar sentido, vida y carne a una orden y entonces es cuando se convierte en fanatismo. Solo en la fe cristiana puedes tener mandamientos, pero al mismo tiempo puedes tener el amor de quien te los dijo. Y es la ventaja de tener un padre bueno. Yo le puedo decir a uno de mis hijos una instrucción, pero si él nota que yo soy bueno con él, es mucho más fácil hacerlo. Entonces tenemos un mundo intelectual que, escudado en este asunto, le ha dado la espalda a los temas de fe y hay libros que se han convertido en bestsellers que señalan y que atacan a la fe como simplemente un virus, como algo que solamente ha venido a corromper a los seres humanos. Y que entonces se convierten en antirreligiosos. Hay gente intelectual que dicen, a mí no me hablen de religión, yo no. De ahí viene un montón de corrientes. El mundo intelectual ha abrazado y ha promovido que la fe es dañina, porque se enfocó en los malos ejemplos de la historia. Pero los datos psicológicos, sociológicos y neurológicos dicen lo contrario. La psicología, la sociología y la neurología dicen que la fe le hace bien a una persona, a una familia, a una sociedad y al planeta. Y si no, ¿por qué tenemos el planeta que tenemos y las broncas que tenemos? Es porque sacamos a Dios de la ecuación. Quiero terminar diciéndoles que sería increíble
antes de haber regresado a los templos, asegurarnos de haber construido una disciplina de un devocional de por lo menos 12 minutos diarios, donde puedas leer, orar y meditar. Eso te da prácticamente 3 cosas a las que les debes dedicar 4 minutos. Ya sé, no estoy construyendo algo mecánico. No quiero que caerlos ahí o arrastrarlos a eso. Quiero llevarlos a un sentido de entendimiento. Tómate un momento para orar, un momento para leer la Escritura y un momento solo para pensar en lo que leíste, meditar en lo que leíste y en lo que dijiste o Dios te diga. En 8 semanas, trabajadores de la industria de la construcción, no teólogos, no filósofos, no científicos, personas que se dedican a la construcción, obreros, albañiles, cambiaron su mentalidad. Espero que esto les haya sido de bendición. Esta es la introducción de algunas cosas que he estado descubriendo sobre neurociencia y Dios. Hoy, ¿cómo cambiar tu mentalidad? Ten un devocional diario con Dios. Así que no se trata de saber más. Se trata de orar más. Se trata de tener un tiempo con Dios de intimidad. Y tu perspectiva de la vida va a cambiar. Tus ojos se van a convertir en los ojos del cielo. Y entonces vas a ver las cosas como Dios las ve. Y si tú le dices a Dios, déjame ver esta situación con tus ojos, no con mis emociones, no con mi enojo, no con mi ira, no con mi desesperación, no con mi escasez, no con mi pobreza, no con mi frustración, déjame verlo con tus ojos. La única manera de que te pongas esos lentes es meditar un tiempo con Dios.